Entrar. Bien, dejen hacer una pregunta a ver si se entendió lo que vimos la clase pasada. A Jordi. Sí vino Jordi la clase pasada, ¿verdad? Sí, profe, hola. Bueno, recuérdenos por favor del señor James. ¿James qué? Fue el de... Ay, un segundo, es que recuerdo que dijo lo de que estábamos hablando de los principios de la transferencia de calor. Se lo voy a poner. De James Prescott. James Prescott. Joule. James Prescott sí. Joule. Díganos, por favor, ¿cómo se llamaba la mascota de Joule? Ah, caray, la mascota de Joule, no recuerdo, profe. ¿No se acuerda? No. Ya ve, era importante el detalle. Bueno, así lo dejamos mejor. Ya no les voy a contar ahorita historia, al menos de esto. Era una broma. Bien, esto tiene muchísima importancia, lo del equivalente mecánico del calor. Tanta importancia que de ahí se deriva la primera ley de la termodinámica, que el calor es una forma de energía. El calor es una forma de energía. Y aquí, obviamente, sí. Una pregunta, disculpe por interrumpirlo, pero mi pregunta es, lo que subió en Eminus de la actividad, ¿también la tenemos que hacer evaluaciones? Sí, a los dos. Dejen explicarles por qué. En actividades queda registrado como las actividades realizadas durante el semestre. Y en evaluaciones es donde pueden ver ustedes su calificación. Ah, ok, profe, muchas gracias. Esa es la razón. Bien. Primera definición que no deben de olvidar. ¿Qué es la caloría? Cantidad de calor para subir 1 grado de temperatura el agua, pero de 14.5 a 15.5. No es solamente 1 grado de temperatura, sino tiene que ser en este preciso intervalo, 14.5 a 15.5. Les decía que la caloría se ocupa actualmente solamente en los alimentos, ya está casi en desuso. Se usan los joules, los BTUs, las libras pie es una unidad de trabajo. Por supuesto hay, pues se llama equivalente mecánico del calor. Entonces, es la cantidad de trabajo. Noten que aquí lo midió con temperatura, pero la temperatura no es calor. Ojo con esto. Y ahí vamos. Ahora sí voy a ir despacio. Bueno, no, qué despacio. Voy rápido. Me detienen cuando no se entienda. Esto ya lo vimos. Y entonces entramos ahora sí. ¿Qué es energía térmica y qué es calor? ¿Son cosas diferentes? Sí. ¿En qué son diferentes la energía térmica y el calor? Bueno, la energía térmica es la parte de la energía interna que cambia cuando cambia la temperatura. Ojo con esto. Si cambia la temperatura, cambia obviamente la energía interna que está en función de la temperatura y se incrementa o disminuye la energía térmica. ¿Un cuerpo puede tener energía térmica? Por supuesto que sí. Siempre que tenga temperaturas arriba del cero absoluto, hay energía interna y por lo tanto hay energía térmica. ¿Y el calor? ¿No es también energía térmica? Sí, pero condicionada. Voy. ¿Por qué condicionada? El calor es la transferencia de energía térmica. Es producida por una diferencia de temperaturas entre un sistema y sus alrededores. Déjenme explicar esto. El título de nuestra experiencia educativa, transferencia de calor, es una redundancia. El calor es energía térmica en movimiento. Voy otra vez a explicar. ¿En un vaso de agua puedo tener energía térmica? Sí. ¿Puedo tener calor? No. Para que exista el calor, tiene que haber cuerpos de diferente temperatura para que entonces se transmita energía térmica de un lado a otro y ahí cambia su nombre la energía térmica a calor.
En otras palabras, la energía, el calor es energía térmica en tránsito, que se está moviendo. Y la única forma en que se puede mover la energía térmica es cuando haya diferencia de temperatura, dos cuerpos a diferente temperatura. Y obviamente la energía térmica va a ir del objeto de mayor temperatura al de menor temperatura. Siempre va a ser así. De hecho, estar pensando que un cuerpo frío le puede estar cediendo calor a un cuerpo más caliente va en contra de la segunda ley de la termodinámica. Eso es imposible a menos de que se gaste energía para transmitir de un cuerpo frío calor a un cuerpo más caliente. Siempre en forma natural, espontánea, la energía térmica viajará de un lugar de mayor temperatura a uno de menor temperatura y a eso se le llama calor. Por lo tanto, es equivocada técnicamente decir tengo calor, porque el calor no es algo que se almacene. El calor es equivalente al trabajo. El trabajo no se puede almacenar. Es energía en tránsito. Existe trabajo cuando un cuerpo se mueve y se le aplica una fuerza y se mueve. Una vez que queda en reposo, no acumuló el trabajo del movimiento. El trabajo no se acumula. Entonces, lo mismo pasa con el calor. El calor no se acumula, es energía térmica en movimiento, solamente está en tránsito. Por lo tanto, es erróneo. No voy a corregir al mundo porque la mayor parte lo usa así y dice, tengo calor, lo cual es incorrecto porque el calor no se acumula, es en tránsito. Puedo decir, tengo más energía térmica, sí, eso es correcto. O tengo menos energía térmica, también es correcto. Lo que es incorrecto es decir, tengo calor, porque el calor no se acumula. Bien, ¿alguna aclaración de esto? Profe, sí, eso es porque la energía tiene calidad, ¿no? Se supone que no puede un cuerpo frío o un cuerpo caliente por la calidad de la energía. A ver, explícanos un poco más ampliamente la calidad, Jordi. Es que eso lo vi en termodinámica, que un cuerpo frío no puede pasar a una temperatura de un cuerpo caliente por la calidad de energía. La energía. ¿Pero qué significa el término calidad ahí? Yo supongo que habla de la energía interna del objeto, bueno, de lo que hace la transferencia. Es que el término calidad es muy amplio. Por supuesto, calidad entienden, compré unos tenis de buena calidad, no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. O también decir que el vapor, tengo agua cambiando de fase con una calidad del 20%, me está diciendo el porcentaje que tengo de agua con respecto a la de vapor. Entonces, cuando dices que la energía depende de la calidad, hay que ser muy específicos porque la mayoría no nos va a entender qué queremos decir con calidad. Por eso hay que definir a qué se refiere calidad. Lo que sí es cierto es que la segunda ley de la termodinámica impide que yo le extraiga energía en forma espontánea, sin gastar energía, que le extraiga a un cuerpo frío, le extraiga yo el poco calor que tenga, la poca energía térmica que tenga. Entonces, en forma espontánea no lo va a hacer a menos de que haya una máquina gastando energía para hacerlo, en este caso, el refrigerador. Ahí sí puedo extraerle a un cuerpo frío, extraerle más energía térmica, sí puedo, pero voy a gastar en el sistema de refrigeración energía para hacerlo. De otra forma, en forma natural, no se puede que yo me acerque a un hielo y le quite más energía térmica al hielo para pasármela a mí. Va a suceder al revés. La energía térmica de mi cuerpo va a pasar hacia el hielo. Es como la pendiente, como energía potencial. Entonces siempre va a ir de mayor energía potencial a menor. Se puede caer un objeto, solito no se puede subir. Pues en el caso del calor sucede exactamente así. Siempre de un cuerpo de mayor temperatura va a
a transferir calor hacia un cuerpo de menor temperatura. Bien, continúo. Vayan tomando nota, ahora sí me voy a ir, pero rápido. ¿Qué diferencia hay entre calor y temperatura? Se confunden muy fácilmente. O sea, están muy relacionados, pero son diferentes. Vamos a hablar de temperatura ahorita. Temperatura es la medida del grado de agitación térmica de las partículas. Quiero aclarar aquí que esto de grado de agitación se entiende como qué tanto se están moviendo las partículas. Pero resulta que la temperatura no me dice qué tan rápido se están moviendo. No me dice, las partículas en promedio se están moviendo a 5 metros por segundo. No me lo dice. De hecho, es una medición arbitraria. Se le ocurrió a alguien poner 60 grados, pueden ser Celsius, pueden ser Rankine, pueden ser Kelvin, pueden ser Fahrenheit, pero de ninguna manera me está diciendo a qué velocidad van. Entonces, no vayan a confundir. La temperatura es una medida relativa del grado de agitación. A mayor temperatura, mayor agitación, eso sí es cierto. Pero la temperatura no tiene unidades de metros sobre segundo para decir velocidad. Entonces, es una medida relativa. Y esta relativa es arbitraria. Ahorita hablamos de las escalas termométricas. Bien, siguiente definición. Es una medida de la energía cinética media que tienen las moléculas. Recuerden que energía cinética lo voy a poner así, algunos usan la T, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es la energía cinética. O si quieren ustedes así, una E con subíndice C, energía cinética igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ojo con esto, no se vayan a confundir. Dice que la temperatura es una medida de la energía cinética. Si es una medida de la energía cinética, entonces tendría que tener unidades de joules. Porque la energía está en joules. Pero no, resulta que la temperatura está en grados. Entonces, otra vez, mucho cuidado con esto. Sí nos dice la energía cinética media que tienen las moléculas, pero no nos dice cuánto. Entonces, otra vez, es una medida relativa, arbitraria, de la energía cinética. Es incorrecto decir que la temperatura es la energía cinética. Eso no es cierto, porque no tiene unidades de energía, no tiene joules, tiene grados. Por esa razón, no es energía cinética, es una medida relativa respecto a la energía cinética. ¿Por qué energía cinética media? Porque resulta que en un cuerpo, sus partículas no se mueven todas a la misma velocidad. En un gas es muy fácil apreciar, hay partículas que están moviendo muy rápido y otras menos rápido, porque están chocando, etc. Entonces, se refiere, la energía cinética media es el promedio de todas ellas, pero si fuera la temperatura energía cinética, pues tendría que estar en joules, lo cual no es cierto. Entonces, otra vez, temperatura es la medida relativa, es una medida relativa de energía cinética. Bien, otra más nos dice que la temperatura es una magnitud intensiva, es decir, no depende de la cantidad de masa del sistema. Quiere decir que si yo tengo aquí un vaso de agua, con agua a 20 grados Celsius, pues probablemente si llevo mi termómetro a la playa, a lo mejor encuentro que la playa, el agua de mar, al menos en esta zona, está también a 20 grados Celsius. Es decir, que no importa si es poquita agua o mucha agua, la temperatura no depende de la cantidad de masa. Por eso es intensiva. Bien, esto que está en amarillo es muy importante.
La temperatura de un cuerpo es una medida de su capacidad de transferir calor. Evidentemente que entre más temperatura tenga un cuerpo, más capacidad tiene de transmitir calor a los cuerpos que le rodean. Por supuesto que si está rodeada de cuerpos de temperatura mayor, pues el calor fluye de los de mayor temperatura hacia él, no de él hacia el exterior. Hay otra característica importante que tiene que ver con radiación. Hay una ley de Planck. Planck, alemán, famosísimo. Murieron sus 2 hijos en la guerra y él trabajando para Hitler. Bien, Planck dice que cualquier cuerpo que tenga temperatura por encima del cero absoluto emite radiación, emite energía. Entonces, esto se aplica muy bien a esto que aparece aquí. La temperatura de un cuerpo es una medida de su capacidad de transferir calor. A mayor temperatura, mayor capacidad de transferir calor. Luego hablaremos de eso cuando estemos haciendo cálculos. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Dejen ponérselos completo. Ahí está. Bueno, continúo. No, aquí nos vamos a divertir un ratito. Escalas termométricas. O sea, para medir temperatura. Hay muchas escalas. Estas son las 4 que han sobrevivido a la civilización. La escala Celsius, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin y la escala Rankine. Vamos a hablar un poquito de ellos y de dónde viene esta ecuación que han utilizado para transformar grados Fahrenheit a grados Celsius o grados Celsius a grados Fahrenheit. Bueno, comenzaré diciendo que obviamente que la temperatura es una experiencia más vieja, bueno, tan vieja como el humano. Siempre ha habido, obviamente, necesidad de abrigo, mucho calor, mucho frío, entonces no hay forma de escaparse del fenómeno de temperatura. No hay forma. Lo que sí ha habido muchas formas de medirlo. Y voy a remontarme al inicio de la ciencia contemporánea, si se le puede llamar. Galileo se le ocurrió hacer un termómetro con alcohol, bueno, primero agua y aire nada más. Es la propiedad de los cuerpos de expandirse cuando sube la temperatura y de contraerse cuando baja, es muy conocida desde muy antiguo. Entonces, poniendo un bulbo invertido en agua, Galileo decidió hacer un primer termómetro. No tuvo mucho éxito, explico por qué. Para Galileo dijo, bueno, voy a escoger el día más frío del año y voy a ver hasta qué nivel sube el agua en este bulbo que tiene aire en la parte de arriba. Y ahí le voy a poner una raya. Y luego voy a medir la temperatura al día más caliente, del más cálido del año, y voy a ver hasta dónde llega el agua y le voy a poner otra rayita. Y propuso Galileo que entre la raya del día más frío y el día más caliente del año, por supuesto que Galileo era italiano, que se dividiera entre 360 rayitas, lo cual, claro que no tuvo éxito, primero porque pues, patinarle al día más caliente y patinarle al día más frío, pues ya eso da un grado de incertidumbre elevado. Galileo estuvo viviendo medio siglo antes del 1600 y medio siglo después del 1600. Obviamente no duró él un siglo, pero aproximadamente estamos hablando de 1600, andaba Galileo por ahí en friega. Bien, muere Galileo y nace el mismo año
nace Newton. Y Newton se le ocurrió hacer otro termómetro. Pero su termómetro estuvo peor que el de Galileo. Su termómetro lo dividió en nueve espacios nada más, midiendo, no sé exactamente qué tomó como el inferior y qué tomó por el superior. Pero por supuesto que no tuvo nada de éxito. ¿Por qué lo dividió entre 9? ¿Quién sabe? ¿Y por qué Galileo se le ocurrió en 360? También, ¿quién sabe? Bien, Gabriel Fahrenheit, un alemán, en esta época todavía vivía Newton. Entonces es más o menos contemporáneo a Newton. Gabriel Fahrenheit trabajaba soplando vidrio. Esa era parte de su trabajo. Soplaba vidrio, es decir, hacía tubitos, hacía instrumentos de medición para laboratorio, y él era bueno para soplar vidrio, era su trabajo. Y bueno, hizo un termómetro soplando vidrio y se hizo famoso con su termómetro. Solamente que fue muy caprichoso su escala. Fahrenheit se le ocurrió, como estaba en un lugar frío, está cerca de la frontera con Polonia, entonces él buscó la temperatura más fría posible y la logró mezclando hielo con sal, unas sales minerales. Algunos dicen que era amoníaco, no está claro, depende de qué libro agarren. Entonces Gabriel Fahrenheit mezcló hielo con sal. Vamos a quedarnos con eso. No sé exactamente qué sal, si es la sal de mesa, pero mezclando esos hizo que se bajara más la temperatura y a eso le puso 0. Recuerden, seguramente han comido nieve, llamémosle del pueblo, de esas que hacen dándole vueltas afuera. Hay hielo, a ese hielo le echan sal para que no se deshaga rápido. Entonces, si resulta que a un hielo le echan sal, baja su temperatura y por lo tanto tarda más en deshacerse. Es una razón por la cual le echan sal al hielo. Bien, Fahrenheit, obviamente donde vivía había hielo, le echó sal, lo combinó, dicen que en partes iguales, hielo y sal, y obtuvo una temperatura lo más bajo posible. A esa temperatura le puso 0 en su termómetro que él fabricó. Lo más extraño es que se le ocurrió que la temperatura del cuerpo humano, es decir, poniendo su termómetro en contacto con un humano, se le ocurrió ponerle 96. No se sabe por qué, pero él dijo, el cuerpo humano va a estar a 96 en mi escala. Claro que se equivocó Fahrenheit porque realmente la temperatura promedio del humano está en 98.5 Fahrenheit aproximadamente. Pero bueno, como él fue el inventor, pues quedó en 96. Entonces la escala de Fahrenheit era 0 en una combinación de hielo con sal y 96 a la temperatura de una persona. Claro que si hubiera agarrado uno en pandemia con fiebre, pues entonces ya iba a valer ese 96. Bueno, se hace famoso Fahrenheit, por supuesto que se dio cuenta que sin sal el agua se congelaba a 32 grados. De su escala, 32 grados Fahrenheit es el cambio de fase del agua pura a transformarse en hielo, en sólido. Y ya no está de más decirles que la temperatura de ebullición de la escala de Fahrenheit está en 212. Aquí está 212. Temperatura de ebullición del agua, punto de vapor. Y ahorita vamos con Celsius. Bueno, este fue el primero. Celsius es posterior a Fahrenheit. Y como pueden darse cuenta, este vivió poquito, vivió 43 años. Este vivió más. Bien, Celsius
es más chiquito que Fahrenheit, pero les tocó competir. Celsius, viendo la escala de Fahrenheit, se le ocurrió hacerla más sencilla. Oye, ¿por qué esas cifras tan extrañas de 212, de 96, de 32? ¿Por qué mejor no lo hacemos más sencillo y dividimos en 100? Y así lo hizo Celsius, sueco. Lo hizo, para ser exactos, en 1742. No recuerdo exactamente cuándo lo hizo, pero fueron unos 20 años antes que hizo su escala. Y Anders Celsius quiso corregirle la plana a Fahrenheit. Dice, no, está muy extraño, ¿por qué 96 y 32? Mejor voy a hacer una escala. Ojo con esto. Celsius se le ocurrió que el 100 era el punto de congelación o punto de hielo. Es decir, le puso 100 al cambio de fase de líquido a sólido del agua. Y le puso 0 al punto de ebullición. Claro que no la conocemos así, pero esa fue la propuesta de Celsius. Y dividió entre esos dos, esta escala, el tubito lo dividió en 100 unidades. Claro que está más lógica, 0 y 100, y fenómenos muy comunes para todos, la congelación del agua y la ebullición del agua. Entonces, aquí está mi escala. Tuvieron que pasar 3 años, se muere Celsius, y un año después de que se murió, un compañero de Celsius se le ocurrió invertir la escala. ¿Sabes qué? Está muy bien, amigo Celsius, que en paz descanses, pero yo creo que es más práctico, como que si empieza a subir la temperatura, se vuelve más caliente, en tu escala va disminuyendo. Entonces, no recuerdo el nombre del compañero de Celsius, que un año después de que murió Celsius la invirtió. Y es como actualmente la ocupamos. 0 corresponde al cambio de fase de líquido a sólido del agua pura, claro. Y 100 grados, el punto de cambio de fase de líquido a vapor. Y así sigue funcionando la escala Celsius, que también se le conoce como escala centígrada. Bien, hasta ahí estamos rifando. Resulta que se invirtieron los papeles ahí porque los alemanes adoptaron la escala Celsius, actualmente sigue siendo así, y los de habla inglesa adoptaron la escala de Fahrenheit. Entonces seguimos escuchando, si escuchamos el estado del tiempo de Estados Unidos, pues nos van a decir, oye, andamos ahorita como en 90 grados. Y tú dices, pues sí está haciendo calor, pero no como para que casi hierva el agua. No, pues son Fahrenheit. Entonces hay una relación común. Actualmente se usan ambas escalas. Esto porque los ingleses y americanos pues son grandes fabricantes, entonces me vale lo que diga el mundo y yo sigo usando Fahrenheit. Bueno, casi 100 años después, bueno, déjenme explicar esto entonces. La ecuación que conocemos para transformar una escala a otra, bueno, no pierdan de vista que a este se le ocurrieron 100 divisiones y a este se le ocurrieron para los mismos puntos del agua, se le ocurrieron 180. De aquí a acá, del hielo al vapor, hay 180 grados en Fahrenheit y en la centígrada pues hay 100. Entonces hay una relación ahí. 100 grados Celsius equivalen a 180 Fahrenheit. A ver si se entiende, quiere decir que en esta escala las rayitas están más cerca, son más chiquititos los espacios.
Bien, basta entender esto para olvidarnos de estas ecuaciones y poderlas deducir fácilmente. Explico cómo. Bueno, resulta que el 0 de Celsius equivale al 32 de la Fahrenheit, que ya vimos que lo hizo Fahrenheit. Entonces yo digo, si 180 grados equivalen a 100 grados Celsius, Fahrenheit, Celsius, entonces aquí los Fahrenheit, si le quito 32, equivalen a los grados Celsius. Es una relación muy obvia. 180 de esta escala es lo mismo que 100. Como el 0, el punto de congelación de la Fahrenheit, que es la temperatura, le quito 32 a los grados Celsius para que los dos sean 0. Entonces ya de aquí puedo sacar fácilmente, voy a sacar esta. Bueno, primero, si despejo grados Celsius, va a ser igual. Este 100 lo sube para arriba y el 180 para abajo. Entonces me queda 100 entre 180 que multiplica a grados Fahrenheit menos 32. Claro que aquí le puedo eliminar un 0, otro 0. Aquí le puedo dividir, déjenme ver, mitad 5, mitad 9. Y tengo la famosa ecuación de cambio. Grados Celsius es igual a 5/9 de la temperatura en Fahrenheit menos 32. Si de aquí despejo ahora grados Fahrenheit, tendría esto es igual a 9 entre 5, este sería un 9 y este un 5, por grados Celsius, este menos pasa positivo, más 32. Miren qué bonita, aquí está la otra ecuación que han utilizado para transformar una escala a otra. Pero no vienen más que de razonar esto, 180 espacios de esto equivalen a 100. El 0 de Fahrenheit hay que quitarle 32, porque aquí aparece con 32, al 0 Celsius. Y ya se acabó. Ahí están las ecuaciones para transformar una escala en otra. Bien, vamos a parte de su tarea, que es muy interesante la tarea, bien interesante. Tan interesante que algunos pueden cambiar de profesión y dedicarse a la parte térmica. El señor Kelvin, casi un siglo después, dejen ver la fecha en que Kelvin es como 1800, bueno, la última parte del siglo XIX, 1800 y tantos, 80 más o menos, ahí estaba Kelvin en friega. Dejen regresarme a una diapositiva porque ahí podemos encontrar algo de la fecha de Kelvin. Con Joule, porque mira, en 1843, ahí demostró. Entonces estamos hablando más o menos de 1850. Recuerden que se asoció Joules con Kelvin. Entonces estamos hablando aproximadamente 1850. Y si este se murió en 1744, pues es un siglo después. Un siglo después se le ocurre, y eso es parte de la tarea, a Kelvin encontrar cuál es la temperatura más baja posible. Claro que la temperatura de congelación del hielo no era suficiente porque sí había temperaturas más bajas que la congelación del hielo. En muchas partes en el mundo, la temperatura baja más abajo del 0. Es decir, que tenemos hielo más frío que cuando se acaba de congelar. Bien, Kelvin magistralmente era muy inteligente, muy inteligente. Se le ocurre pensar de qué forma pudiera encontrar la temperatura más baja posible en la naturaleza. Y lo encuentra de una forma sorprendente.
que no, obviamente no se lo voy a revelar porque es parte de su tarea. Pero mágicamente, dice Kelvin, a mí se me hace que es esta, bajo cero. Es decir, que si ya tengo el 0 Celsius, dice Kelvin que la temperatura más baja posible en la naturaleza sería 273.15. Fíjense qué exactitud, hasta con centésimas. Claro que no es un mago, es parte de la tarea que tienen porque es una deducción de razón, de lógica, nada más. Por supuesto que Kelvin no solamente nunca bajó de temperatura algo cercano a esto, se murió antes. No solamente eso, todavía no podemos, con alta tecnología, todavía no le llegamos al cero. Eso es parte de su tarea. ¿Cómo hizo Kelvin para deducir que el cero, que se le llamó cero absoluto, está a menos 273.15 grados Celsius? Y Kelvin agarró, por supuesto, la escala centígrada, Celsius. Kelvin era inglés. Entonces, pues ahí se emparentó le pareció más lógica la Celsius y ya estuvo. Bien, su tarea es qué razonamientos utilizó Kelvin para deducir que ahí estaba. Por supuesto que nunca lo comprobó. No había forma. Cuando Kelvin hace esto, entonces empieza una carrera encarnizada por los científicos para hacerse famosos, para ganar el premio Nobel, tratando de bajar y bajar y bajar y bajar la temperatura. Parece imposible porque lo más frío que conoce el humano pues es el hielo. Y párenle de contar, quiere decir que si yo quiero enfriar algo, pues no lo puedo enfriar más que con hielo. Y ya no puedo bajar más. Pero el señor Kelvin, recordarán la clase pasada, que el señor Kelvin con Joule desarrollaron un principio llamado Joule-Thomson. Claro que este Thomson es el Lord Kelvin, es el mismo. Y encontraron que cuando yo bajo repentinamente la presión de un fluido, se enfría. Entonces aquí se ideó, les voy a pasar un video más adelantito, se ideó en base al principio de Joule-Thomson, que podía utilizarse en cascada, es decir, repetidamente el fenómeno de Joule-Thomson para ir enfriando, hasta que se encuentran con la sorpresa de que empiezan a licuar. Por ejemplo, el oxígeno. Imaginen ustedes la sorpresa de tener oxígeno líquido o nitrógeno líquido o hidrógeno y mucho más. Verán la carrera que dio motivo a un premio Nobel, helio líquido. Pero este helio líquido ya está bien cerquititas al cero absoluto. Para obtener helio líquido se requiere llegar a esas temperaturas tan bajas, que casi nada aguanta esa temperatura. Entonces es muy especial. Y es una carrera encarnizada de los científicos. Bueno, parte de su tarea es qué razonamientos termodinámicos, por supuesto, utilizó Kelvin para predecir esta temperatura. Segundo, ¿cómo se vino la carrera de criogénicos? Es decir, los científicos ya muerto Kelvin, o aún sin morir, ¿cómo le hago para ir bajando la temperatura? Ahí se aprende mucho de refrigeración y se aprende mucho de ciencia y también de honestidad, porque era una lucha encarnizada.
Ya está. You are now unmuted. Y resulta, sí, Aldo, porque se pueden destruir. Dejen poner ejemplos de luchas encarnizadas. Un científico que tiene que ver con transferencia de calor, que tiene que ver con radiación. Déjenme pasar a una diapositiva. Final, espérenme. Aquí está. El señor Boltzmann, un científico muy capaz, matemático, físico de primer orden. Boltzmann emite teorías de investigación y sus colegas en el mundo le dicen, ¿sabes qué? Boltzmann es muy bueno, pero no es cierto lo que dice. Claro que a Boltzmann, pues eso le afecta tanto que se suicida. No aguantó el no de todos sus colegas. Suicida. Se mata Boltzmann. Más encarnizada no puede ser. Hay destrucciones entre científicos. Hay muchos ejemplos, ya luego les pongo ejemplos. Si no, me van a agarrar aquí. Boltzmann se mató por la negativa sin fundamentos de sus colegas. Después de que se murió, se dieron cuenta que Boltzmann tenía razón, pero ya no había forma de revivirlo. Ya se había pelado. Bien, seguimos con la escala. Todavía. Ahí estamos. Bien, hay puntos muy interesantes aquí que seguramente vieron algo en termodinámica, no creo que a profundidad por los tiempos, pero es tiempo de que yo los motive a hacerlo. Hay un punto triple, es parte de su tarea también, se llama punto triple del agua, donde coexisten, es decir, existen al mismo tiempo vapor, agua líquida y hielo, todos en el mismo frasco, en el mismo bote. Para que eso suceda, tiene que llegarse a las condiciones del punto triple de agua, que es una temperatura de 1/100ª de grado Celsius y una presión absoluta de, aquí está, de 0.600, a ver, déjenme ver, sí, 0.611 pascales, que equivale a una presión en el sistema técnico de 0.0062 kilogramos por centímetro cuadrado absoluto, es decir, es casi un vacío. Entonces tengo que hacer coincidir esta temperatura que está en Kelvin, este 273 o 0.01, y esta presión, y ahí voy a tener al mismo tiempo 3 fases del agua. El punto triple del agua, hay muchas sustancias que tienen punto triple, en donde puedo tener las 3 fases al mismo tiempo. Claro que nosotros no lo conocemos así porque siempre estamos a una presión atmosférica aproximadamente. Puede pasar en naturaleza. No es un fenómeno de laboratorio, Jordi. Ese es otro ejemplo, Jairo. Newton y Leibniz se pelearon a muerte por el cálculo diferencial integral. Y mañosamente Newton, mala onda, se hizo ganador a sí mismo, era juez y parte, pero luego es otra historia este es un ejemplo, Jairo. Ok. Bueno, Rankine, como agarra la escala de Fahrenheit y hace su cero absoluto en la escala utilizada por los anglosajones. Y le pone no el 273,
le da 459.69. Los ingenieros lo redondeamos a 460. Entonces decimos que el cero absoluto en la escala Rankine está a menos 460 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces son equivalentes el menos 273.15 en la escala centígrada y el menos 460 en la escala Fahrenheit. Son ceros absolutos los dos y son equivalentes. Claro que la escala de Rankine tiene las mismas divisiones que la Fahrenheit, es decir, el tamaño de sus grados son igualitos, el tamaño de los grados de los Kelvin y Celsius también son igualitos. A ver, no quiero que se confundan aquí con esto. Si yo le pongo a esto divisiones, y digo que cada espacio es un grado, resulta que la Fahrenheit, perdón, la Kelvin, tiene el mismo tamaño que la centígrada. Por lo tanto, sí es correcto decir que un grado Kelvin es lo mismo o equivale a un grado Celsius. Sí, son igualitos en tamaño. Lo que no es cierto es decir que un grado Kelvin es igual a un grado Celsius. Eso no es cierto, porque 1 Kelvin son menos 272.15 grados Celsius. Pero en magnitud sí son igualitos. ¿Capisci? ¿Se entendió? Bien, ¿alguna pregunta de esto? ¿Qué tienen de tarea? ¿Qué método utilizó Kelvin para deducir el cero absoluto? Tienen de tarea el punto triple del agua. Tienen de tarea cómo le hicieron para bajar temperaturas. Para eso les puse mucho material ahí a su alcance. Les puse literatura escrita sobre los métodos de refrigeración en cascada para bajar temperaturas. Les puse videos y otro documento más de la deducción del cero absoluto. Bueno, continúo. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, voy a avanzar un poquito y luego les voy a pasar un video para darles una introducción a esto. Calor. Bueno, ya dijimos que es calor, vamos a abundar un poco más. Calor es la forma de energía que se puede transferir. Tiene que transferirse, si no, no es calor. De un sistema a otro, solamente se puede transferir si hay una diferencia de temperatura, si no, no se puede transferir y por lo tanto no hay calor. Aquí está más claro la siguiente. El calor es energía en tránsito. Energía en tránsito. Si no se mueve la energía térmica, entonces no es calor, es energía térmica. Se hace evidente cuando un cuerpo cede calor a otro para igualar las temperaturas de ambos. En este sentido, los cuerpos ceden o ganan calor, pero no lo poseen. Eso ya se los había comentado. Como no se acumula, no poseen, entonces es incorrecto decir que tenemos calor. Más que nos van a tirar a nerds si le decimos tengo exceso de energía térmica, pues nos van a mandar a volar. Pero así es la incultura de nuestra sociedad, ni modo. Bien, si hay una diferencia de temperatura entre dos cuerpos, el calor siempre viajará del lugar más caliente al más frío. Siempre, siempre. Continúo. Unidades de calor. Bueno, ya la caloría ya la definimos anteriormente. Cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua
de 14.5 a 15.5. Ahí tienen la definición de caloría. No la vayan a confundir con calor específico porque no es lo mismo. Ahora vamos a la unidad de calor de habla inglesa. La unidad de calor en el sistema inglés es BTUs, British Thermal Unit, definida como el calor, esto anótenlo, un BTU es el calor necesario para elevar la temperatura de 1 libra de agua de 63 Fahrenheit a 64 Fahrenheit. Ojo con eso. Anótenlo o capturen pantalla, lo que quieran hacer. Bien, ya está muy claro, en el sistema internacional la unidad de calor es la unidad de energía, es decir, el joule. Y otra vez esperaron justo que se muriera para decir a sus familias que se le había puesto el apellido de joule a la unidad de energía. Así como se le puso watt a la unidad de potencia. Tampoco es gratuito. El señor Watt fue el que perfeccionó la máquina de vapor. Inicia el desarrollo tecnológico en el mundo. Bueno, déjenme aclarar lo siguiente. Bueno, aquí dice que 1 kilojoules es casi lo mismo. A ver, creo que ya los invité ya. 1 kilojoules es casi igual a un BTU, para que se den cuenta que 1000 joules es aproximadamente un BTU. Por lo tanto, el BTU es una unidad muy grande con respecto a los joules. Se necesitan 1000. Un BTU es igual a 1 kilojoules, bueno, 1.055 para ser más exactos, 1055 joules. Por lo tanto, la unidad térmica de BTU es muy grande comparado con un joule. Y la razón puede ser fácil de entender. ¿Recuerdan el equivalente mecánico del calor? ¿Cuánto equivale una caloría? A ver, ¿quién dice 4 punto qué? ¿4 punto qué? A ver, Andrés. 4.18. Ahí está. Necesito despertarlo, pues están dormidos. Dice, bueno, hay que 4.18 joules equivale a una caloría. Bueno, ahora fíjense bien que la caloría es la cantidad de calor que se necesita para subir a 1 gramo de agua. Y estos acá se abalanzaron, dijeron, no, a 1 libra. Y 1 libra tiene como 450 y tantos gramos, no recuerdo cuánto. Es decir, pues calentó una gotita de agua y calentó, pues, ¿qué será? Una botella de refresco. Profe. Sí. ¿No son 4.184? 4.184. Sí, joules. Es que joules. La otra es, sí, es que es 4.18 kilojoules, no una caloría. No, déjame aclarar esto. Resulta que hay 2 calorías. Una caloría se le llama caloría chica y una caloría grande. Así de simple, a uno le pusieron minúscula y a otro mayúscula. La caloría grande es 1 kilocaloría. ¿Me expliqué? ¿Sí o no? Okay. Sí, sí, sí. O sea, aquí para este caso, si le agrego 3 ceros, entonces digo que es 1 kilocaloría. 1 kilocaloría es el calor necesario para subirle a 1 kilogramo de agua, temperatura de 14.5 a 15.5. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? ¿Ya se entendió? Sí. Bien.
Bueno, entonces un BTU es muy parecido a un kilojoules. Ya más o menos tienen idea de por qué. ¿Por qué les pongo esta igualdad? Para que tengan idea de lo que viven todos los días. Voy a poner un ejemplo. ¿Tienen clima en su casa? Yo creo que muchos de ustedes. ¿Alguien me puede decir de qué capacidad es su clima? Cualquiera el que quiera. 10.000, ¿no? 10.000 BTUs, 12.000 BTUs. No, no venden de 10.000, venden de 12.000. 12.000 BTUs. 12.000 BTUs por hora. Y esto es lo mismo que una tonelada de refrigeración. Una tonelada de refrigeración es 12.000 BTUs por hora. Por eso compran los climas. Oye, ¿de cuánto quieres? ¿De una tonelada? ¿De tonelada y media? ¿De 2 toneladas? Los climas que están en las aulas de ahí de la UB, en un aula, bueno, donde doy clases, hay 2 climas, cada uno de 2 toneladas. Quiere decir que tenemos 4 toneladas de refrigeración ahí. Es decir, 2 toneladas son 24.000 BTUs por hora. Por hora. Ojo con esto. ¿Por qué les hice esta igualdad? Porque resulta que inconscientemente, por falta de conocimiento y por falta de criterio económico, prendemos el clima y dejamos las puertas abiertas. Total, yo no lo pago. Y la pregunta es, oye, ¿cuánto dinero me está costando que eso esté prendido y no lo esté aprovechando? O cuando están en casa, el papá o la mamá, el que esté pagando ahí la factura de electricidad es el que le puede. Al otro no le puede. ¿Sabe qué? No, está bien chido estar viendo la tele en toda la sala, todo bien frillito. Pero el otro está viendo que su dinero le salen alitas. Oye, se está yendo mi dinero. Y este está bien cómodo viendo la televisión. Bueno, para que tengan idea de qué relación existe esto con el dinero, si un BTU equivale a 1 kilojoules aproximadamente, si el BTU está por hora, el watt son joules por segundo. Quiere decir que un kilowatt son 1000 joules por segundo. Claro, este está por hora, el otro está por segundo. Puedo hacer el equivalente porque nosotros pagamos a la Comisión Federal de Electricidad cuántos kilowatts hora. Y nos cobran por kilowatt hora. Órale, pégale. Les pongo esto para que tengan idea de la relación que existe entre BTUs por hora y kilowatts hora. Se van a dar cuenta de incluso más o menos cuánto están gastando de dinero por dejarlo encendido. No me voy a meter aquí porque se supone que deben de verlo en refrigeración. Pero bueno, eso no es mi asunto. Por el momento nomás quería que tengan la relación de BTUs a kilojoules, que finalmente lo pagamos BTUs por hora, que es potencia, lo pagamos en kilowatts hora a la Comisión Federal de Electricidad. Ahí se ve la equivalencia más o menos, que es como 3.5. Esto equivale aproximadamente a 3.5 kilowatts hora. Quiere decir que si yo tengo prendido un clima de 12.000 BTUs por hora, pues más o menos debo de estar pagando 3.5 kilowatts. Y si ya me dice la comisión a cómo me cobra el kilowatt hora, pues entonces ya tengo idea de cuánto estoy tirando yo y que mis papás, pues, trabajen más duro porque se está yendo el dinero así facilito.
Bueno, ya no era regaño, nada más que tengan más cuidado con la energía. Continúo. Espérenme, se pone caprichoso. Ya está. Esto viene en el examen. ¿Qué le sucede a un cuerpo cuando recibe calor? Le pueden suceder 3 cosas. Una, que aumente su temperatura. Yo le agrego calor a un cuerpo y su temperatura va a ir subiendo. Es decir, se va aumentando la temperatura, existe una delta T. Depende también de la masa a calentar, es cuánta temperatura sube. Yo le agrego calor a algo que tiene poquita masa y se calienta muy rápido. Le agrego calor a algo que tiene mucha masa, se calienta muy despacio. Por eso es tan grave cuando nos dicen que el cambio climático va a subir, no sé, 3 grados Celsius. Ustedes dicen, bueno, pues 3 grados Celsius no es nada. A mí me da lo mismo que me bañe con agua de 40 grados o con agua de 43. ¿Sabe qué? Me vale el calentamiento global. Hasta más calientito me va a salir del boiler. Ojo, no se trata de eso. Pueden decir, 3 grados no es nada, ingeniero, no exagere. Bueno, sí es mucho, porque subirle 3 grados a la masa de la Tierra, a la cantidad de agua del mar, subirle 3 grados es una cantidad descomunal de energía necesaria para subirle 3 grados. Ya está, entonces sí depende de la masa. ¿Y qué sustancia es? Su calor específico. Hablaremos más adelante de calor específico. Por lo tanto, uno de los fenómenos que puede ocasionar agregarle calor a un cuerpo es que aumente su temperatura. Ya está. También puede ser que no aumente su temperatura, solamente que cambie de estado físico. Recordarán el calor latente, es el calor que se le agrega a una sustancia para que cambie de fase, pero la sustancia no cambia de temperatura, ¿eh? Yo le estoy agregando calor, voy a poner el ejemplo. En Cuba, en la época de Fidel, no se crea todavía, como tienen tan poquitos recursos, que hay mucha gente, pero poquitos recursos, y como no tienen petróleo, bueno, se los daba Hugo Chávez, pero tampoco era para derrochar. Entonces, el gas para cocinar, esto es real, obviamente yo estudié con la maestría con cubanos, entonces es real, no es ficticio. Hacía el gobierno para toda la población recomendaciones que si no las seguían pudieran castigarlos. Dicen, miren, nuestros científicos que tenemos aquí en Cuba nos dicen que si usted pone agua a hervir para hacer sopa, para cocer frijoles, para lo que sea, usted lo pone en la estufa. Le sube la flama y entonces el agua va a ir subiendo su temperatura. Cuando llegue a 100 grados Celsius, porque en la isla más o menos como está el nivel del mar, su presión atmosférica es 1.033 kilogramos por centímetro cuadrado, una atmósfera. Entonces, cuando lleguen a 100 grados Celsius, pues va a empezar a hervir el agua. Si ustedes le siguen subiendo la flama, por más que le suban esa agua donde se están cociendo los frijoles, no va a subir de temperatura. Todo el gas que estén consumiendo se va a invertir en producir vapor, que además no van a utilizar, se va a la atmósfera. Entonces le dieron la instrucción, ¿sabe qué? Ponga su agua a hervir. Cuando esté hirviendo, bájele la llama. No tiene ningún sentido que siga gastando tanto gas para perder agua. La temperatura no va a subir. Y esta es una de las razones por las cuales las ollas de presión, las ollas express, hacen que se cuezan más rápido los alimentos. La razón es muy simple. Sube la presión,
entonces sube la temperatura de ebullición. Quiere decir que el agua dentro de la olla de presión no está a 100 grados, puede estar a 110, a 120, dependiendo de la cantidad de presión. Y por supuesto que los frijoles están a mayor temperatura, se cuecen más rápido. Bien, en síntesis, también se le puede agregar calor y nomás se emplea el calor para cambiar de estado físico, no cambia la temperatura. La masa cambia de estado y depende del tipo de sustancia y se llama calor latente de fusión si voy a fundir o de vaporización si voy a evaporar. Bien, o también pueden suceder las dos cosas. Yo le agrego calor, sube su temperatura, llega al cambio de fase y cambia de fase. Entonces, también pueden suceder las dos cosas al mismo tiempo. Bien, espero lo hayan entendido. 3 cosas pueden pasar a una sustancia, a un cuerpo cuando recibe calor. Sube la temperatura, cambia de estado o ambas cosas. Continúo. Voy con el efecto del calor sobre el agua. Este diagrama es muy simple, pero de mucha importancia. Seguramente lo vieron en termodinámica. No es así, porque se lo voy a platicar desde el punto de vista energía térmica. Espérenme que se me seca la garganta. Bien, yo creo que con este gráfico, dejen avanzar. Voy. Este es un gráfico del agua. Esto es agua, hielo aquí se funde el hielo, se hace líquido, aquí es agua líquida y aquí se empieza a evaporar el agua y una vez que ya se evaporó todo, se sobrecalienta, vapor sobrecalentado. Bien, aquí aparecen las temperaturas, estamos suponiendo que estamos a presión atmosférica y aquí abajo cuánto calor en calorías le estoy añadiendo a esa sustancia. Bien, aquí dice que inicialmente hielo por debajo de 0 absoluto, perdón, de 0 Celsius. Tengo hielo a menos 20 grados, entonces le agrego calor hasta que se empieza a derretir el hielo. Toda esta zona de aquí, observen que no cambia la temperatura, sigue a 0 grados, pero yo le estoy agregando calor. Se llama calor latente. Y se emplea ese calor para fundir el hielo, nada más. Cuando el último pedacito de hielo se me vuelve agua, entonces todo el calor que yo le agregue va a subir la temperatura. Le agrego aquí 20 calorías, pues sube unos 15 grados. Más o menos de aquí hasta acá le agrego como 90 calorías y llego a 100 grados Celsius. Aquí todo el calor que le agregué sirvió para subir la temperatura del agua. Una vez que llego a 100 grados, el agua empieza a hervir. Y ahora esas burbujas que vemos cuando hierve es transformación de agua líquida a vapor. Y la transformación es gigante porque aproximadamente, para que tengan idea, 1 litro de agua hecho vapor son como 1500 litros de vapor. O sea, crece mucho. Bueno, una vez que tengo agua hirviendo, miren la cantidad de calorías que le tengo que agregar. Mucho calor, sin que cambie la temperatura, solamente para cambiar de líquido a vapor. Y esta propiedad que tiene el agua, el humano lo ha explotado, pero fantásticamente. Esta gran cantidad de calor me dice que cuando yo tengo agua líquida y la transformo en vapor, va a absorber muchísimo calor o energía térmica. Claro que si yo ya tengo el vapor, pues
el vapor sí lo puedo mandar por tubos y llega ese vapor, lo mando a una turbina para que le entregue casi toda esta energía que yo le di. Y por eso se utilizan las calderas, producción de vapor, para mover turbinas que a su vez mueven generadores y generamos energía eléctrica. La mayor parte de producción de energía eléctrica en México y probablemente en el mundo se debe a esta capacidad del agua de absorber gran cantidad de calor para su cambio de fase de líquido a vapor. Los ingenieros somos todavía más exigentes que eso y además de ya haber obtenido vapor, todavía lo sobrecalentamos. Es decir, que tenemos un vapor de mayor temperatura de 100 grados Celsius, por lo tanto se llama vapor sobrecalentado. Y se lo mandamos a la turbina como sobrecalentado para que le entregue a la turbina en forma de energía mecánica todo este calor, transformado en energía mecánica por el equivalente mecánico del calor, y entonces obtenemos que con lumbre, con gas consumido, puedo producir el movimiento de una máquina o energía eléctrica u otro tipo de energía. Esta es una propiedad fantástica del agua que el humano ha aprovechado fantásticamente. Las primeras locomotoras, los primeros barcos, gracias a Watt, fueron de vapor gracias a esta propiedad. Muy pocas sustancias tienen esta característica, casi ninguna. Por eso ocupamos el agua. Bien, con esta diapositiva me voy a parar para pasarles un video. Quiero que todos queden en la misma sintonía de qué es capacidad calorífica y qué es el calor específico. Capacidad calorífica, una C mayúscula, se define como la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura a una muestra. Lo voy a subrayar aquí porque se lo voy a preguntar en los exámenes. A una muestra. Cualquiera, una muestra cualquiera. La muestra pueden ser 5 toneladas, sí. Puede ser una gota, sí. Puede ser todo el mar, sí. Es una muestra cualquiera. Eso se llama capacidad calorífica. En 1 grado centígrado. Quiere decir que la capacidad calorífica del mar es muy grande. Muy grande. Porque requiero mucho calor para subirle 1 grado. Pero el calor específico es diferente. El calor específico es de una sustancia, es la capacidad calorífica esta misma, pero por unidad de masa. Ahí sí ya valió el mar. Su capacidad calorífica es muy grande porque requiere mucho calor para subirle 1 grado, pero su calor específico es igual que al de un vaso de agua de por acá, con un poco de sal, por supuesto. Entonces, el calor específico del mar es el mismo que el calor específico de un vaso de agua de mar. Pero la capacidad calorífica es diferente. Entonces, cuando hablamos de calentamiento global, es debido precisamente a esto. La masa es muy grande, la muestra es muy grande, por lo tanto, la capacidad calorífica es muy elevada. Se requiere muchísimo calor para subirle 1 grado. El calor específico no, ese me vale qué tan grande sea, solamente lo quiero por unidad de masa, por kilogramo. Bueno, ahí voy a terminar con diapositivas. Tengo más que decirles, por supuesto, pero quiero pasarles aunque sea medio video. ¿Preguntas? Como pueden ver, es muy interesante si uno le echa ganas. Luego platicamos por qué se le llama tonelada de refrigeración. Muy bien. Bueno, voy a suspender aquí las diapositivas para empezar a ver parte de su tarea. No me va a sorprender que ustedes se sorprendan algunos con la tarea. Es muy, muy interesante. Voy a quitar esto de aquí
Déjenme traer. Permítanme un momento, déjenme buscar el video, uno de los videos. Cada video dura 1 hora, ¿eh? Así que, pero están muy buenos, muy buenos. Vamos a ver, aunque sea la mitad de uno de ellos. Aguántenme.